Vale, pues vamos a hacer esta tertulia de literatura. Hoy tenemos un escritor, Alex Chico, que ahora presentaré un poco. Saludos, Alex. Saludos. Y vamos a hablar de territorios habitados, o sea, cómo habitamos territorios nosotros, ¿no? Desde nuestra singularidad y cómo nos afecta esto en nuestra forma de percibir el mundo, también en nuestra escritura, quien escribamos, y en nuestra forma también de leer, tanto los lugares que habitamos como la literatura, las obras que nos hablan de esos lugares. Pues bueno, yo ahora contaré una pequeña anécdota mínima, que también justamente para partir de algo absolutamente irrisorio que me acaba de pasar, que es que ha venido la vecina a quejarse de que anoche había ruido, ¿no? Entonces teníamos un poquito, con muy buena onda, la reflexión de cómo habitar la calle respecto al descanso y respecto también a la vida pseudo nocturna, ¿no? Como una pequeña confluencia de empezar a leer las diferentes visiones de cómo vivir en una misma calle. Como decía, vamos a hablar con Alex Chico, un escritor que ha nacido en Plasencia, cosa que no es tan necesario decir dónde ha nacido un escritor o cualquier persona, pero en este caso creo que nos implica mucho. Eres filólogo, coordinas la revista Quimera, ¿no? Me parece también, y poeta, ensayista, y en algunos de tus libros narrativos, algunos serían, por ejemplo, Un final para Benjamin Walter, Los cuerpos partidos, Los nombres impares, también Barcelona, mapa infinito, que ya nos habla justamente de esta ciudad que habitamos, Barcelona, y este libro, Geografía escrita, que creo que es tu último libro, Sí, exacto. que es el que nos da un poco de pie para poder hablar pues justamente de esto, ¿no? De cómo habitamos los territorios y cómo la literatura o los territorios o la literatura que se desprende de estos nos habita a nosotros también, ¿no? ¿Qué tal, Alex? Te doy la bienvenida a este Bien. pequeño territorio. Nada, encantado de estar aquí con vosotros. Feliz. Pues, ¿qué te parece? Quizá, bueno, vamos hablando, ¿no? Pero diría como partir de las propias sensaciones, ¿no? En el libro, por ejemplo, tú hablas desde tus viajes, desde los lugares que has estado y desde todas las referencias literarias que se desprenden de estos. Yo, por ejemplo, pensaba que, a diferencia de ti, casi no he viajado. Soy una persona más de territorios más concisos, que eso sí, he nacido en un pueblo y yo siempre digo que soy de pueblo, pero también habito Barcelona como ciudad prototípica, y la verdad es que a veces hago poemas de despecho de Barcelona, pero es un poco mi ciudad. Pero entonces también ese tránsito, ¿no? Entre el pueblo y la ciudad y cómo nos marca, ¿no? Yo creo que el haber nacido en un pueblo, decidir habitar una ciudad, a lo mejor el regreso, ¿no? Yo creo que no nos damos cuenta, pero ahí donde vivimos, como postula tu libro, nos modifica la personalidad o nos construye una emocionalidad o psicogeografía, ¿no? Como comentas tú, Sí, concreta y diferente. Sí, yo creo que el lugar, el territorio condiciona, ¿no? Nuestra forma de ver y entender el mundo, ¿no? Condiciona nuestra manera de afrontarlo, condiciona nuestra manera de verlo, ¿no? De juzgarlo, ¿no? Mira, por ejemplo, comentabas Sexto, ¿no? Esto de ser extremeño, por ejemplo, pero haber nacido aquí en Barcelona prácticamente, volver a Extremadura, ¿no? Después de 10 años viviendo aquí en Barcelona, ¿no? O sea, nací prácticamente aquí, aunque era extremeño, a los 10 años volvía para Extremadura. Entonces, al final, me di cuenta de que con 10, 11, 12 años, esa deslocalización se interiorizó mucho en mí, ¿no? Y creo que ese es el motor de buena parte de las cosas que he escrito, ¿no? Al final uno piensa que uno trata de entender esas primeras obsesiones, ¿no? Que has interiorizado y que te han marcado de por vida, ¿no? Cuando viví aquí en Barcelona, me ocurría también otro desplazamiento, ¿no? Muy interesante, me refiero en mi biografía, ¿no? Y es vivir en un sitio a las afueras, por decirlo así, y sin embargo tener tu centro escolar, tu cole en el centro, ¿no? de Barcelona, es decir, en un lugar que también estás desplazado. Pues bien, ese tipo de deslocalizaciones hace que, bueno, pues que muchas veces uno intenta entender
esos viajes, ¿no? de la periferia al centro o de Cataluña a Extremadura a través de los libros sucesivos, ¿no? Al final el lugar, el territorio o la ausencia de lugar también, porque no es solamente el lugar, sino la ausencia de lugar, es todo un discurso, ¿no? Y creo que de alguna forma se establece un diálogo súper intenso, muy intenso entre lo de fuera y lo de dentro, ¿no? ¿La ausencia de lugar a qué te refieres concretamente? Que me gusta mucho el concepto, pero que es muy abstracto. Pienso que a veces el silencio es un discurso, ¿no? El hecho de no decir nada también es una toma de partido, ¿no? Una forma de hablar, ¿no? Por decirlo a modo un poco de paradójico, ¿no? Pero y claro, y el no sentirte forzosamente de un lugar o que no te sientas completamente de un sitio también te hace intentar utilizar tal vez la escritura o cualquier tipo de manifestación creativa como un sustituto de lo que no tienes en la vida real, ¿no? A eso me refiero un poco, ¿no? Como a veces el hecho de no sentirnos exactamente de un lugar a veces es como el motor que nos impulsa, ¿no? A la hora de escribir o hacer películas o leer o lo que fuera, ¿no? Como buscar la identidad en el espacio habitado y en el tiempo, ¿no? Por ahí lo que decíamos, ¿no? Una de tus tesis del libro que va apareciendo, que sería que quién crea a quién, ¿no? Claro, la persona que lee o escribe o habita al lugar, ¿no? Con todo eso, o el propio lugar que le confiere esa personalidad. Por ahí me llamó la atención y me pareció un dato con encanto que decías que Plasencia, si no lo leí mal, es una ciudad enmurallada, ¿no? Entonces, haber vivido en épocas tan cruciales, ¿no? Como la infancia, en un lugar con una muralla, pues seguro que te tiene que marcar, ¿no? Tiene que ser como un poco isla, ¿no? Yo creo que ese sí. El carácter de la gente isleña. Creo que sí. Creo que el hecho de que vivas en una ciudad que tenga una muralla perfectamente identificable, es verdad que puede funcionar más a nivel metafórico o simbólico, tal vez, que real, ¿no? Pero bueno, el hecho de cuando tú quedas con tus amigos en la muralla o vas a tomarte algo al bar La Muralla o lo otro, que ya has interiorizado, ¿no? Continuamente esa palabra, creo que también al final es una forma de que se instaure en ti la idea de fronteras, ¿no? Sin darte cuenta, porque buena parte de las cosas que uno escribe, pues algunas sí que son conscientes, pero otras son, lo que hace a veces la escritura es como hacer emerger recuerdos durmientes, ¿no? Y el hecho de que el Plasencia, ¿no? tenga una muralla, creo que esa cosa, ¿no? de ser también amurallado, también creo que de alguna manera hay una proyección entre tal, ¿no? O de la misma manera que eso, que un isleño verá la vida de una forma completamente distinta, ¿no? a alguien que viva en el interior de no sé, de una península, ¿no? O la muralla natural que es el mar, ¿no? Yo te comentaba antes que soy de pueblo, bueno, lo he comentado ahora. Últimamente lo digo cuando, por ejemplo, yo qué sé, en alguna situación así citadina, como que estoy en el metro y no me aclaro con la T-movilidad o algo, y alguien me dice, oye, yo es que soy de pueblo, como una excusa y también, pero como un orgullo, ¿no? En realidad. Pero decía que mi pueblo es un pueblo de mar, Les Cases d'Alcanar, que tiene también la frontera marítima, ¿no? Y sentir ese pálpito, es una frontera, pero también es un aliento vital, ¿no? Y luego, yo lo sentía, ahora reflexionando con este tema, que también a mí lo que me sucedía, me he dado cuenta que en la infancia veía también como el núcleo, Barcelona como núcleo gravitacional, ¿no? Gravitatorio. Entonces, es sentirme en esa periferia de cierto territorio y sentir también como esa atracción que luego me vine a vivir aquí sin dejar de volver siempre recurrentemente al lugar donde yo me siento, ¿no? Entonces, claro, eso es diferente a una persona que vive siempre en un mismo sitio o una persona nómada que también utiliza pues el cronotopo, si queremos ya traer esta palabra, del camino, ¿no? Que también mucha literatura, incluso española fundadora, ¿no? Bueno, hispánica, como El Quijote, las novelas de caballerías, ¿no? La picaresca, que eran el cronotopo del camino. Entonces, ahí hay otro ponerse en marcha, hay un movimiento, ¿no? Que es lo que decimos, es como el tiempo que nos envuelve, pero si nos fijamos, entonces vemos que esas estructuras nos crean. Al final las ciudades nos hablan de muchas cosas, entre otras también sobre el paso del tiempo, ¿no? Hay ciudades en donde todo eso es como mucho más identificable, ¿no? Los lugares abandonados, por ejemplo, ¿no? Son una constatación perfecta, ¿no? Del romanticismo, del peso y el paso inapelable del tiempo, ¿no? Al final
muchas veces el paisaje, el territorio, la ciudad, el pueblo, etcétera, son proyecciones interiores, ¿no? Antes, por ejemplo, comentabas lo del tema del mar, ¿no? Y me estaba acordando de una anécdota muy, muy curiosa, como muy significativa. Hay un pasaje, creo que en la Nábasis de Jenofonte, en donde los expedicionarios dice que después de vagar mucho y de ir por muchos lugares, etcétera, llegan a una costa muy lejos de su territorio, de su casa, ¿no? Llegan al mar, a un mar cualquiera, y dicen, bueno, por fin hemos llegado a casa, ya se sienten más cerca de casa, ¿no? Simplemente por el mar y por compartir una costa, ¿no? Claro, eso no lo puede sentir alguien, pues no sé, de la meseta, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es que lo voy a tomar mis apuntes, esta mañana lo leí, digo, no me acuerdo qué significa esto. Claro, que al llegar al mar, al llegar a una costa, era su hábitat, porque ¿no? compartes esto, ¿no? Lo más lejos posible. De hecho, muchas veces, no sé si os ocurre, ¿no? Pero muchas veces vamos a un lugar intentando mejorar el lugar que habitamos. Me explico, es decir, muchas veces uno va a Berlín o va a Londres o va a Nueva York, hablo también de grandes ciudades, para mejorar la ciudad en la que vivimos, ¿no? En este caso Barcelona, es decir, muchas veces necesitamos ir fuera para ver qué podemos hacer dentro de nuestra ciudad, ¿no? Yo recuerdo cuando daba clase en el Prat de Llobregat y llevaba a los alumnos de viaje fin de curso a Madrid, les decía, digo, vamos a ir a Madrid para que conozcáis mejor el Prat, ¿no? Y tenía que explicar un poco a qué me refería, pero la idea era un poco esa, ¿no? Es decir, a veces necesitas también salir, descubrir, ver, mirar otro sitio para darte cuenta de qué puedes incorporar también en tu paseo cotidiano, ¿no? Y también se puede ir a Madrid desde el Prat para mejorar Madrid, trayendo ideas del Prat, seguro, ¿no? Y todo, pues, un intercambio recíproco, ¿no? En este caso. Por ahí también has nombrado el tema de la historia, ¿no? Como hay también lugar, ¿no? Que nombras, que es el monasterio de Yuste, sí. Donde justamente me gustó mucho ese pasaje porque hablas de que hay 180 tumbas de soldados alemanes, de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial, como que habían, si lo entendí bien, habían sido defenestrados de forma esparcida, los habían traído ahí, ¿no? Como para conglomerar ese camposanto, ¿no? Que los congregara. Y como también había la presencia o la ausencia también de que había habitado el César ese territorio, ¿no? Entonces un emperador, y todo esto conformaba una especie de amalgama histórica que se entrometía en la cotidianidad de ese propio monasterio a tiempo presente, y ahí nombrabas el ángel de la historia de Paul Klee, que es una especie de parafraseo de Paul Klee, ¿no? Donde hay de Benjamin Button, ¿no? Es donde dice, si no me equivoco, de Walter Benjamin. De Walter, ostras, madre mía, sabía que cometería este fallo. Perdona, te he interrumpido, Ramón. No, que el pasaje donde habla de que los escombros de la historia se van acumulando y el ángel no puede poner la mirada porque lo absorbe un remolino hacia el futuro. Exactamente. Ese no parar. Ajá. Sí, ese es un mito que le interesó mucho a Benjamin y es como como muy paradigmático, ¿no? De lo que es la historia, algo en donde tú estás avanzando de espaldas, estás viendo los escombros que estás dejando a tu paso, pero nada te detiene, ¿no? Porque ese viento huracanado es muy intenso como para detenerte, ¿no? Si además lo cito en un lugar como el cementerio de Yuste, ese cementerio lo que hizo fue reunir en restos, por decirlo así, de soldados soldados alemanes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y entonces los reunieron para darles un sepulcro digno en un territorio. Entonces empezaron a buscar qué territorio español podría albergar esto, y coincidiendo que ahí estaba el Palacio de Carlos V, emperador también español y alemán, pues dijeron, bueno, pues aquí abajo construimos este cementerio. Es un lugar impresionante, es de los lugares con más aura que conozco, y de hecho es un lugar en donde yo también he aprendido, porque a quién le apetece venerar a soldados nazis, ¿no? A quién le apetece venerar la barbarie, sin embargo, con el tiempo, al menos yo he aprendido a respetar el silencio que merece cualquier muerto, ¿no? Y quiero decir que son lugares que no hablan solo de un espacio concreto, sino también de tu manera de actuar frente a ellos, ¿no? Y ese cambio también que generó en mí este espacio
pues no sé, lo crean algunos, ¿no? Algunos, por ejemplo, el cementerio de Portbou, ¿no? También con la tumba de Benjamin. Es decir, estamos hablando de lugares que tienen un aura, ¿no? Por volver al tema benjaminiano, como muy, muy magnético, ¿no? Y insisto, ¿no? Hay sitios que no te dicen nada, o a mí al menos no me transmiten gran cosa, y otros que están cargados de un discurso a veces apabullante, ¿no? Y el cementerio alemán de Juste es uno de ellos, ¿no? Es un espacio increíble. Claro, yo he nombrado mal a Walter Benjamin, y lo he nombrado como Benjamin Button porque soy de pueblo, mi excusa para todo. Pero a colación con lo que decías de los soldados estos, también la visita a Auschwitz, ¿no? Que también aparece en el libro, y también es un lugar muy singular, cargado de, bueno, pues de historia y de debacle existencial humana, ya casi a nivel universal, ¿no? A nivel universal, como paradigma de la crueldad, no sé cómo lo podríamos llamar. Y luego ahí, ¿no? Como hay una frase que dice también que para escribir de Auschwitz hay como que dejar que asiente, ¿no? Y escribir luego, que recuerda un poco a la propuesta de cómo si se puede escribir después de Auschwitz, ¿no? Claro. De Auschwitz. Entonces también como representar esa tragedia para poder asumirla. Y esto me recuerda una cosa que me pasó justo ayer, que caminando por las Ramblas, no sé si ha sido estos días, pero estaban balizadas, y lo que estaban haciendo, lo están haciendo estos días, es una película sobre los atentados de las Ramblas, que ahora ya hace unos años que sucedieron, y entonces han puesto pues todo como estaba en ese momento, con una furgoneta, con el parachoques, con el golpe, gente que eran, en este caso, actores y actrices por el suelo, todo desparramado, y yo no estaba previsto, y de repente digo, ostras, estamos representando, volviendo a traer al presente algo que ha sucedido ya casi no hace tanto, por lo que sea, para poder generar economía a través de Netflix o quien sea que hace esta película, que creo que es Netflix, pero también por la necesidad humana de leer o de escribir o de reescribir, o en todo caso de representar la historia emocional para poder también, no sé, rearticularla en nuestro imaginario de pasado, presente, ese continuo, ¿no? También. Y uno de los autores que cito en este texto de Auschwitz es Imre Kertész, ¿no? Y a él, por ejemplo, en su libro Cádiz por un hijo no nacido, se plantea mucho esto, ¿no? ¿De qué hago? ¿Escribo o no escribo? ¿Escribo o no escribo sobre esa experiencia, ¿no? Y hay un momento que dice, bueno, sí, a decir verdad, sí dice, no puedo escribir. Pero luego dice, sí tengo que escribir. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no? Al final, la escritura es una manera, tal vez, o un intento al menos, de hacer emerger recuerdos durmientes que no, por el hecho de no ser consciente de ellos, no significa que no te afecten, porque pueden estar en un rincón de nuestro cerebro, ¿no? Y nos acaban afectando en nuestra manera de comportarnos, incluso sin saber por qué. Y bueno, muchas veces lo que sirve la escritura también es eso, ¿no? Es reconstruir o dar un cierto orden o significado, al menos, a lo que tal vez no lo tenga, ¿no? Volviendo otra vez a Benjamin, él tiene una frase que me encantaba. Él decía que el paciente que relata, ¿no?, su dolencia al médico ya está comenzando a sanar. El hecho de comenzar a contarle lo que te sucede al médico es una manera también de iniciar, ¿no? En el caso de Auschwitz, hablando un poco del tema del tiempo que mencionabas, yo me encontré con algo que no pensaba encontrarme, que era no solo con el pasado, que ya lo intuía, lo imaginaba, lo suponía, sino con un discurso del presente. Lo que más me afectó en Auschwitz es que me hablara tanto del presente, de lo que vi allí, de cómo está el mundo en la actualidad, ¿no? De lo que decidimos fotografiar, de lo que convertimos en turistificación a saco, del nacionalismo actual, por ejemplo, de Israel. Ese tipo de discursos a mí me sorprendieron mucho, porque no pensaba imaginarme algo tan bestia que me hablara de la historia del presente, ¿no? Y ya digo, ¿no?, en su manera de tratar el campo, en su banalización por convertirlo en una especie de museo de PortAventura, prácticamente, de parque temático, ¿no?, del holocausto, de la barbarie. Y ese encuentro, ya digo, ¿no?, con esa politización o mercantilización me pareció devastador. Claro, al final están haciendo lo que un poco hacen todas las ciudades. Si volvemos a Barcelona, esta Barcelona
tan bien que existe. Sí, pero claro, la diferencia es que tú puedes turistificar, por decirlo así, o en la Casa Batlló, la Sagrada Familia, ¿no? Pero claro, pero esto es como más flagrante todavía, ¿no? Yo no digo que esté mal, pero yo también, para mí fue un shock ver en las Ramblas la representación de algo que era tan íntimo para la gente que le haya sucedido la desgracia. En esto, con el libro de Barcelona lo cuento, en el libro anterior, ocurrió una cosa como muy significativa, ¿no? Barcelona estaba pasando por una época muy convulsa, políticamente y demás, ¿no? Año 2017, ¿no? Sí. Y justo ocurre lo de los atentados, ¿no? Bien, pues al día siguiente, los días siguientes, todavía tuvo mucho más turismo en las Ramblas, ¿no? Y era una cosa hiper perversa, porque era hacer fotos de donde se había no sé qué y el árbol donde había aparecido tal, donde esa forma como de engullir, ¿no? Que tiene el turismo, incluso sirviéndose de la barbarie o de algo terrible, ¿no? Me parecía absolutamente, vamos, una locura, ¿no? Y no sé si un poco simulacro de Baudrillard, ¿no? Que está todo como que ya nada es real, ¿no? Que está todo como parafraseado y al final la gente también vive un poco en ese sinsentido y busca aferrarse a cualquier cosa que le dé narrativa, aunque sea una penuria. Bueno, en verdad vivimos en un momento en donde, bueno, yo creo desde mi punto de vista, donde todo parece que tiene que contar, cada minuto de nuestra vida tiene que ser expuesto o defendido, ¿no? En un momento de exhibición de la felicidad, porque hay una especie como de dictadura de la felicidad que es bien terrible, ¿no? Sobre todo a la gente más joven, ¿no? Y en donde todo parece que tenga que ser eso, ¿no? Narrable, o todo tenga que ser expuesto, etcétera. Evidentemente lo que exponemos es la felicidad. Nadie cuelga una foto en Instagram, ¿no? Diciendo qué mal estoy aquí en un polígono en medio, ¿no? Entonces ahí ocurre algo interesante, ¿no? Y por ejemplo, en lo de Auschwitz, volviendo a lo de Auschwitz, me ocurrió una cosa que es como muy significativa también, y es que cuando volvía con mi hermano en un autobús normal de línea, ¿no? Recuerdo que coincidimos con 3 turistas españoles, les escuchábamos y habían perdido el autocar que les había traído con su hotel, ¿no? Y entonces uno de ellos estaba muy agobiado porque como habían salido a corracuita, digamos, así a trompicones, no le había dado tiempo a fotografiar pues una parte del muro del campo 1, del segundo campo, lo que fuera, ¿no? Y el otro le dice, no te preocupes, tío, si al lado del hotel hay una tapia, si tú lo cuelgas y nadie va a saber en Instagram, ¿no? ¿Qué tapia es esta? Tú lo pones. Es hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto. Sí. Quiero decir, lo cuento porque no me parece tan exagerado, es decir, es algo que podemos entender perfectamente, que podamos oír perfectamente, no es una anécdota rebuscadísima, ¿no? Al final te da identidad haber estado ahí, ¿no? Y formar parte de la narrativa de la historia. El problema es que no es, desde mi punto de vista, no es eso solo, es demostrar que has estado allí. Y ese punto de demostración es lo que te permite vivir de forma menos intensa un encuentro, ¿no? Es decir, no es que tenga que estar allí, sino tengo que demostrar que he estado allí. Ese paso a mí me resulta en la actualidad devastador, ¿no? Sí, bueno, también cualquier época seguro que ha sido devastadora, las que vendrán probablemente también, spoiler del futuro, pero en cualquier caso hacemos lo que podemos, sí que hay un vacío contemporáneo, pero hay como también crear, ¿no? El mundo desde las pequeñas vivencias. Hay un pasaje también en el cual aparecía la iglesia de Aviñón y nombrabas cómo es conocida porque ahí es donde Petrarca vivió por primera vez a Laura, ¿no? Y veo aquí el contraste con lo que decíamos de Auschwitz y otras cosas de la macrohistoria, porque eso es un pasaje ínfimo de un ser humano cualquiera entre la multitud de seres que hemos habitado el mundo, en que tuvo una visión fugaz justamente de su musa, que fue Laura, y lo sabemos por todo lo que ha quedado, ¿no? Pero que me parece que la vio 1, 2 o 3 veces, como mucho, y simplemente la vio pasar, y lo que creó a través de ese pequeño atisbamiento de otro ser humano, en este caso Laura, fue una obra monumental que revolucionó la poética de su momento, ¿no? Como, y lo traigo a colación por esto, ¿no? Por el contraste de cómo un pequeño pasaje de la microhistoria que vivimos en cada momento, como
luego se puede engrandecer hasta que después, siglos después, haya gente que vaya a un sitio y lo más importante que vea de ese sitio es que pasó ese instante ahí, ese instante fugaz. Claro, balanceo, es ¿no? muy interesante, ¿no? Y además como te da como mucha confianza, ¿no? en tu propia vida, ¿no? Porque te hace ser optimista, ¿no? Es decir, un encuentro fortuito, un encuentro casual, cambia la historia de la literatura, ¿no? Si el tipo no le hubiera dado por ascender a ciertos montes, al Mont Ventoux, donde fuera, pues a lo mejor no hubiéramos tenido renacimientos, ¿no? Y como algo fortuito, como algo casual cambia, optimistas, ¿no? De repente. Claro, ¿no? Pero es verdad, quiero decir, tener una mirada crítica desde mi punto de vista de la sociedad en la que uno vive o de la historia que uno ha heredado, tampoco significa forzosamente, tampoco podemos estar jugando siempre, ¿no? A esa especie de complejo de la edad de oro en donde uno sería más feliz, ¿no? En otros momentos, evidentemente todos tenemos unos momentos donde uno se imagina que hubiera sido mucho más feliz de lo que es, ¿no? Pero al final lo que uno tiene es tu presente y lo que has heredado de tu historia familiar o global y poco más, ¿no? Y además, si tenemos tanta mirada nostálgica hacia el pasado, nos perdemos posiblemente esos encuentros fortuitos entre Petrarca y Laura, ¿no? Sí, yo me las doy de pesimista. En mis redes sociales también intento demostrar que soy un pesimista y un fracasado de forma ostentosa, hago ostentación de infelicidad, que no extenta de cierto realismo, pero en el fondo te voy a admitir que no puedo dejar de tener cierta esperanza para esto, ¿no? Que cualquier pasaje de nuestra vida, o en este caso de la mía, cobre sentido y nos pueda hacer refulgir o yo qué sé, o instaurar una nueva era literaria, cultural, lo que sea. También el fracaso seduce mucho, es como, no sé, es como sí. Julio Ramos Ribeiro. Esto Da likes, ¿no? Claro, la tentación del fracaso, al final, en la seducción del fracaso siempre es una buena carta de presentación, hasta cierto punto, claro. Pero por eso, gente que escribimos, que nos gusta escribir, leer, pues tenemos un poquito pues estas circunstancias, pero retomando una frase que está en el libro, y creo que es de alguien, pero no sé, que dice que necesitamos la ficción porque la vida como tal no nos basta. Y ahí volvemos un poco a la insistencia con todo esto, ¿no? De que vivimos nuestras vidas, cada uno la suya, pero realmente lo que también tenemos la necesidad de narrarla, ¿no? De que entronque una narrativa, ya sea con nosotros, en nuestro querido diario, hoy he ido al supermercado a comprar lentejas, o generar obras literarias, o al menos encontrar obras literarias que funden también nuestro territorio, la ciudad en que vivimos, el pueblo, o cualquier pueblo. Te hablan de, no sé, de Comala, y de alguna forma te están hablando de tu propio pueblo, ¿no? Y así con cualquier cosa, ¿no? El París de quien sea, ¿no? De Cortázar o cualquier ciudad, ¿no? No sé, es diferente, ¿no? Las ciudades invisibles de Calvino, que también te crea todo un imaginario para poder ir habitando tus propias emocionalidades. No sé, ¿cómo lo ves? El locus creator, ¿no? ¿Esta locución es tuya o...? Bueno, mira, antes que decías esto de la vida, ¿no? Bueno, esta es una frase que utilizaba yo en un poema que escribí hace unos años, que comenzaba así, ¿no? La vida por sí sola no basta, como no basta una ciudad o algo así, no recuerdo bien cómo era el inicio, ¿no? Pero en el fondo creo que la literatura añade más vida a la vida, ¿no? Y si no tuviéramos esa parte artística, ¿no? De las lecturas, del cine, de la música, de la pintura, pues al menos la mía sería una vida infinitamente más pobre, ¿no? Al final lo que hace una vida es vivir más, o sea, lo que hace la literatura, la vida, es permitirte vivir más, ¿no? Y esto es un regalo, en cierta forma, ¿no? Que tenemos una conquista, en cierta manera, ¿no? Y bueno, y mientras sigan existiendo seres humanos, seguirán existiendo historias y seguirán siendo motores para que otros autores o autoras las describan, y me parece maravilloso. Por ahí gente que ha escrito y que ha escrito también con ese vínculo con los espacios, sobre todo, que habitaba. Como te decía, ¿no? Italo Calvino con sus Ciudades Invisibles, que es un libro que me parece fascinante, como poetiza, pues ciudades hipotéticas, probablemente inspiradas en alguna, ¿no? Pero que al final te está hablando de partes de sus emociones, ¿no? Como si te hablara de un yo orgánico dividido en ciudades, ¿no? O, por ejemplo, Georges Perec,
con tentativa de agotamiento de un lugar parisino, donde lo que hace al menos Georges Perec, lo que hace fácticamente es ponerse en una esquina de París, que creo que la Rue Clichy, no, la Plaza Saint-Sulpice se llama, vale. Una plaza muy bonita. Es que soy de pueblo y cometo. Y yo estoy obsesionado con Perec. Se han juntado las dos cosas. Bien, bien. Y lo que hace es describir todo lo que está sucediendo, pero con una mirada aséptica, ¿no? Sí, sí, es decir, ahora pasa tal, ahora no sé qué. No sé muy bien con qué intención, con la intención de agotar un lugar parisino, pero también cómo llevarlo a la exasperación, ¿no? A decir, bueno, todo esto es lo que pasa para que quede, ¿no? Para que algo quede, y aunque sea las acciones más banales o más frugales. Entonces, no sé, ¿tú por qué crees? Yo esto Perec, o cuál, primero que Perec, su asociación con el espacio, ¿no? Especie de espacios y todo eso. Claro, especie de espacios, por ejemplo, o la tentativa. Perec representa para mí una parte de lo mejor que yo concibo la literatura, es decir, la literatura como juego, como posibilidad, como ampliación de la vida. Con algo tan sencillo, simple como el tipo desde una esquina de esa plaza de París, describiendo de forma un poco aséptica lo que sucede. ¿Qué te dice al final? Pues que somos espectadores y actores cuando estamos sentados en los lugares. Te dice que todo cuenta porque todo nos cuenta. Te dice que todo, si es mirado, es susceptible de convertirlo en literatura. Y esa elección, ¿no? Esa elección, no digo literaria, sino vital, me parece maravillosa, porque con Perec siempre me sucede que tengo no solamente más ganas de escribir cuando lo leo, sino más ganas de vivir, porque me doy cuenta de que todo lo convierte en literatura, todo para él es narrable, todo para él es susceptible de convertirlo en escritura, ¿no? Y esa elección, no solo literaria, sino vital, o sea, hay autores a los que le debemos más que a otros, ¿no? Y Perec para mí sería uno de ellos. ¿Qué interés tiene que en un fragmento de la plaza pues es una mujer que sube a un autobús, otro que recoge una... Pero, o sea, te das cuenta de que todo es narrable, ¿no? Y que todo en la vida, en cierta manera, si adoptamos una mirada poética, puede ser poesía, ¿no? Al final es una cuestión, igual que la literatura es una cuestión de tono, la vida es una cuestión de mirada, ¿no? Yo creo que decía, no sé si es el epígrafe inicial de La vida de instrucciones de uso, no sé si es ahí, pero creo que no. Pero bueno, dice en algún momento que escribir para que algo quede, para que algo persista, ¿no? Como su obsesión, quizá un poco entrelazada con el hecho de que él también sufrió pues las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Yo diría que le defenestró a la familia, entonces se quedó desamparado en el mundo. Y para él yo creo que, entre otras cosas, la literatura y la escritura era una forma de permanecer, de demostrar también lo que tú decías sobre la fotografía en la valla falsa de Auschwitz. Bueno, ni que sea algo tan cutre como hacer esto, versus escribir las novelas que dejó Perec para también resistir el paso del tiempo, y que esos lugares donde está añadido el tiempo en el que él vivió, pues bueno, perduraran de una forma u otra, ¿no? Entonces, pues bueno, la utilidad también de la literatura para este menester, ¿no? De que algo quede de todo esto, no sé. Sí. Hombre, a mí indudablemente Perec, insisto en que... El otro autor que quizás también me enseñó a eso fue W.G. Sebald, y fueron, sí, bueno, Patrick Modiano también, pero esta gente que literaturiza el espacio y lo convierte todo en narrable, ya digo, ¿no? Es que son autores que te inciden no solo en la escritura, sino en tu vida, ¿no? Y eso es todavía más importante, claro. Pues un poco con las conclusiones finales, pero hay una pregunta que te haces en el libro de Geografía Escrita, y también está ahí, ¿no? Con este tema de habitar territorios, que insistes en que si la escritura crea el territorio o el territorio crea la narración, ¿no? Locus creator, el lugar que nos crea como seres, que crea esa literatura, ¿no? Cada literatura ha podido existir, depende del territorio. No recuerdo bien, pero también era como que la literatura que nos fundó un poco la cultura occidental, pues que también dependían, es que ahora no recuerdo bien, pero como que la Grecia estaba muy fragmentada, entonces eran pequeños territorios que fundaron esta forma de vivir con pequeños núcleos, ¿no?
y esto generó una forma de entender el mundo que a lo mejor a partir de ahí se dispersó por Roma, Imperio Romano, etcétera, hasta llegar al mundo latino y de aquí también allá al mundo globalizado, ¿no? Entonces tú, con la pregunta de ¿la escritura funda los territorios o los territorios fundan la escritura? ¿Tienes alguna respuesta o ambivalente? No, porque te voy a decir una cosa que suena como coqueta, ¿no? Decirlo y lo siento, pero al final quizás si hubiera tenido una respuesta no hubiera escrito un libro al final, ¿no? Porque es la pregunta que motiva un poco el libro, una de las preguntas, ¿no? Que generan esa escritura. ¿Quién funda a quién, ¿no? ¿Quién construye a quién? El escritor, la escritora, la ciudad o la ciudad al creador, a la creadora, ¿no? Ese diálogo, insisto, por ejemplo, el caso más paradigmático quizás sea el de Clarín con Oviedo, que empezó siendo Oviedo, pero gracias a Clarín acabó siendo mucho más vetusta, ¿no? Y esa especie como de literaturización, de haber seguido los pasos que Clarín iba marcando en su libro, en La Regenta o así, me parece también uno de los casos literarios en donde el autor influye en la ciudad, pues como más significativos, ¿no? En todo caso, no tengo una respuesta. Yo creo que una al final, en el libro de Barcelona, una crónica sobre Barcelona, decía, bueno, cuando ya no aspiramos a ganar el Nobel de literatura, lo que aspiramos es a describir la mejor manera posible nuestro propio barrio, ¿no? Y creo que quizás sería hoy por hoy el gran objetivo, ¿no? O quimera, ¿no? De que una parte de lo que tú has escrito modifique la piel del territorio en el que vives, ¿no? Cultivar nuestro propio jardín, ¿no? O al menos escribirlo. Por ahí también a esa respuesta ambivalente, que ya la pregunta la presuponía en realidad. Sí. No sé si me recuerda un poco ese mapa que genera Borges en uno de sus textos, donde nos habla de que en un territorio oriental se hizo un mapa que quería ser tan exacto que el mapa coincidía a escala 1:1 con el territorio, ¿no? Y al final el mapa alcanzaba lo que sería toda esa geografía y luego quedó ahí, ¿no? Y después empezó a desvencijarse, entonces que era mapa y que era territorio real, ¿no? Quedó también como en el cuento, es como una respuesta también ambivalente de esta pregunta que no tenemos por qué responder, sino que está bueno que nos planteemos. Pues nada, yo creo que como quizá colofón, palabra un poquito exagerada, pero como punto final, ¿cómo ves, ya que estamos aquí, en este caso en Barcelona, ¿no? Como ciudad que estamos habitando desde hace tiempo, creo que compartimos esta singularidad, pero también en este momento, ¿cómo ves como final, ¿no? Esta Barcelona como espacio? ¿Le ves que tiene futuro? ¿Ves que ha entrado en decadencia o no sé, o cualquier cosa? A mí Barcelona siempre, parafraseo lo que decía Josep Pla, siempre me parecerá una discusión entrañable, ¿no? Es verdad que genera un conflicto, es verdad que genera un problema, ¿no? En cierta manera, pero siempre es entrañable, es decir, siempre es un tipo de conflicto que uno quiere mantener, ¿no? Que no quiere rechazar, sino todo lo contrario, quieres explorarlo, ¿no? Por eso digo que hemos resultado una discusión entrañable, ¿no? Futuro, claro, evidentemente, si no viviría aquí. Si uno no piensa que su ciudad es infinita o es inagotable, es mejor que se cambie de lugar. Y por infinita e inagotable no me refiero a que sea mastodóntica, inmensa y tenga 20.000 teatros y no sé qué, no, sino que esté plagada de lugares en donde uno, por muchas veces que haya pasado o transcurrido, te descubres que siempre hay cosas diferentes o nuevas, ¿no? Me pasó no hace mucho visitando una parte de la ciudad que había estado varias veces al lado del Cosmo Caixa. Bueno, pues caminando por allí haciendo tiempo, me acabo encontrando con el cementerio de Sant Gervasi, en donde está la tumba de, no recuerdo ahora, Josep Carner, no recuerdo bien, pero y bueno, digo, pero esto, digo, no sé cuánto tiempo y nunca había venido, y las vistas que hay, etcétera. Es decir, evidentemente tengo que ser optimista con la ciudad. Lo que pasa es que las relaciones que mantenemos con la ciudad siempre son complejas, ¿no? Son de amor-odio, pero ¿qué autor no mantiene una relación de amor-odio con la ciudad en la que vive, ¿no? Barcelona siempre será una discusión entrañable, cargada de futuro, evidentemente, solo que quizás sí, la única crítica, sin caer en la nostalgia o en esa hipoteca Baudelaire que decía Carrión, que le haría a la ciudad es que sea más justa, es decir, se acuerde un poco más de que la ha construido, ¿no? Que no se reduzca o se ampare solo
o lo simplifique en 5, 6, 7 o 8 apellidos y olvide los otros los 80 que hay detrás, construyendo no un gran acto, sino un acto pequeño que al final es lo que mantiene con vida una ciudad, ¿no? Esa cosa despiadada de desmemoria que tiene la ciudad, como otra gran ciudad, como cualquier otra gran ciudad, sería el tirón de orejas, ¿no? Que le podría hacer un poco a esta ciudad, ser un poco más justo con los verdaderos constructores de esta ciudad, ¿no? Me parece poética esta mirada y no me la había planteado mucho, porque yo como que me la encontré hecha a Barcelona cuando vine y no sé, no pensé en quién la había hecho, tampoco tengo quizá tanta concepción de quién ha sido, pero sí que yo, por ejemplo, que también tengo un libro autopublicado que se llama La ciudad infinita, en realidad estoy hablando de Barcelona, porque yo cuando llegué a Barcelona yo me sentía muy anónimo y muy desaparecido en medio de una urbe para mí tan grande y tan megalómana viniendo de pueblo, ¿no? Entonces ahora escribo otras cosas donde ya mi mirada, tanto personal como literaria, desde Barcelona ya es que me sido una ciudad melancólica, que sigue siendo infinita porque te pueden pasar infinitud de cosas, pero también te han pasado algunas, ¿no? Como decía Faulkner, el pasado no pasa nunca, su nombre es indebido porque permanece ahí y está cargada, ¿no? Con ese cronotopo de densidad, y ya la vivo también como una Barcelona melancólica. El otro día puse un poema en redes, bueno, que la insultaba un poco, Barcelona fatídica, pero al final estaba hablando de mí, de mi propia emoción. Yo no ni siquiera hablaba de Barcelona. De Barcelona dije capital mundial de la soledad. Bueno, pues seguro para que la gente que está emparejada no lo será, pero yo para mí estaba hablando de mis propios sentimientos, de mi propia emoción. Entonces, bueno, justamente esta psicogeografía que tú en este libro de geografía escrita postulas, ¿no? De ese vínculo de ver la ciudad según nos vemos y vernos según nos constituye la ciudad, porque ¿no? al final, o el lugar. Al final uno a veces es muy injusto, ¿no? con los lugares, con los espacios, porque proyectamos nuestras obsesiones en ellos, ¿no? Es como cuando dicen, no, echo de menos la Barcelona de hace 20 años. Ya, pero lo que echas de menos realmente es que hace 20 años eres joven o eras joven y ya no lo eres, ¿no? Entonces, al final, esa mirada hacia atrás tiene más que ver. Calvino de Zenobia, creo, ¿no? Ajá. Que dice, es la ciudad ideal, el único problema es que la habito ya no siendo joven. No estoy habitando la de joven. Entonces yo creo que hay un punto así, ¿no? También es que la Barcelona, no sé qué, no, Barcelona de los años 80 tenía una cantidad de carencias increíbles. Solo que en los 80 posiblemente, bueno, éramos críos, ¿no? Pues bueno, hemos hecho estas reflexiones, espero que a la gente le haya gustado en redes, acá, y nada, pues merci, Alex Chico, gracias por este libro también, Geografía Escrita, y por haber servido también de punto de partida para hacernos reflexionar cada cual pues un poco con los lugares que habitamos, ¿no? Muchísimas gracias a ti y a todos. Bueno, nos despedimos con la palabra que en latín significa abrazo, que es amplexus. No sé, yo hago esto siempre. Merci. Bueno.